Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Renato Aldazo, profesor de Ciencias Sociales, de saluda. En este momento vamos a tener una clase sobre Latinoamérica y el desarrollismo. Por favor, invitándoles a que se unan a las siguientes clases. Cada 15 estamos teniendo clases vía online, vía Zoom. Ustedes tienen los links. Por favor, no se olviden de ingresar, porque es muy bueno tener esa interacción entre nosotros. Así que comencemos, sin más. A inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fueran productoras de materia prima y que los países desarrollados la procesaran y vendieran como productos industrializados de las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agricultura y por el monoexportación o la monoproducción. El desarrollo industrial era muy limitado y no se traducía en grandes ingresos. Solo teníamos ciertas fuentes de ingresos. Las exportaciones, principalmente de frutos de la tierra, beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban. Igualmente, el sistema de concesión que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de la empresa concesionaria. Casi todos los réditos se llevaban los países de origen, o en este caso, los países industrializados a los cuales se iba nuestra materia prima. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió y Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas. Ganó mayor fuerza. El desarrollismo. Sin embargo, la Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los estados a intervenir en la economía. A mediados del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones que propuso la CEPAL. Latinoamérica comenzaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo bienes industriales que antes solo importaba. La situación de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de su vida. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas, pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos. El desarrollismo estuvo ligado a los procesos de industrialización por sustitución de importación. Con este modelo, la región superó el paradigma de las ventajas comparativas que había dirigido su inserción en el mercado mundial entre los años 1870 y 1930. Presentó tres grandes frases. La primera, vinculada a la sustitución de bienes de consumo livianos. La segunda, asociada a la internalización de los productos de bienes de consumo durables. Y la tercera, relacionada con la nacionalización de la producción de bienes de capital. El desarrollismo surgió como una práctica política a partir de la ascensión al estado de los movimientos revolucionarios del corte nacionalista de los años 30. Alcanzó su más alta elaboración conceptual con sus tesis de la CEPAL en los años de 1950 y 1960, pero la asociación de la burguesía latinoamericana al capital extranjero fue limitada su influencia al punto que se tornó una práctica marginal con la ascensión del neoliberalismo durante el 1980 y 1990. Pero la crisis del neoliberalismo vuelve a colocar en la agenda social las problemáticas del desarrollismo con otro perfil social y de clase. O sea, cambia completamente a darle un poco de visión social en políticas sociales. Industria liviana.
En su primera etapa, la producción industrial liviana, el desarrollismo asumió la forma de nacional-desarrollismo, partiendo de movimientos revolucionarios de las décadas de 1930 y 1940, como el cardenismo, el Lázaro Cárdenas en México, el vanguardismo, Getulio Vargas en Brasil y el peronismo, Juan Domingo Perón en la Argentina, que redefinieron la actuación estatal. Pasó a ser promotor de la industrialización, desempeñando el papel de productor en los sectores de infraestructura, siderurgia, energía, petróleo, comunicaciones, entre otros. De coordinador de políticas macroeconómicas y organizador de nuevas políticas externas. Para que el Estado asumiera un papel de inductor en el del desarrollismo, garantizando la infraestructura de la industrialización. Algunos sectores fueron estatizados, como la explotación de minas y de energía y el monopolio de sectores estratégicos, como la energía. Son ejemplos de este periodo de nacionalización de compañías del petróleo estadounidense realizadas por Lázaro Cárdenas y la creación de Petrobras en Brasil, por ejemplo. La política extranjera de los países latinoamericanos comenzó a presionar para que se concedieran préstamos y transfirieran tecnologías. La moratoria y la significativa desvalorización de la deuda externa actuaron como elementos indispensables en la promoción de las inversiones necesarias para la instalación de industrias de base o industrias que comenzaron a crecer. La protección al mercado interno, la transferencia vía tributación de los recursos obtenidos por los exportadores al empresario industrial y el manejo de las tasas múltiples de cambio o tasas de cambio y crédito posibilitaron la exportación de industrias de bienes, consumos livianos y hubo mayores réditos económicos. Comenzó a haber una economía más fluida. Este proceso fue acompañado por profesionalización de la industrialización pública por medio de la consolidación de una tecnoburocracia gerencial y de las carreras de funcionarios públicos, cuya mayor expresión en Brasil fue la creación en 1938 del Departamento Administrativo del Servicio Público. Comenzaron a ver las necesidades. El nacional-desarrollismo entró en crisis a mediados de los años 50 como consecuencia de la escasez de divisas que permitieron importar las tecnologías necesarias para implantar la industria de bienes de consumo durables, automovilística, de electrodomésticos, entre otros. De la restauración de flujos internacionales de capital de la región. La escasez de divisas se relacionó al hecho de no haber preservado una pauta exportadora intensiva en recursos naturales. Una de las razones de haber dejado intacta durante mucho tiempo la estructura agraria, con excepción de México, donde el petróleo se sustituyó como en fuente estratégica de exportación. Necesitaban otros lugares. La llegada de industrias de bienes durables. Para avanzar en otras etapas de sustitución de importaciones, el desarrollismo se internacionalizó y comenzó a combinar la entrada de capitales extranjeros vía inversión directa con la estructura proteccionista de la sustitución de importaciones. La mayor expresión de este proceso fue el gobierno de Juscelino, perdón la pronunciación, Kubitschek, en Brasil. Por la instrucción de 113 de la Superintendencia de Moneda y Crédito, SUMOC, Kubitschek estimuló la importación de tecnología sin cobertura cambiaria. La inversión extranjera se orientó entonces hacia la industria, en especial a la industria automovilística, exigiendo la ampliación de servicios de infraestructura urbana ofrecidos por el Estado. El capital extranjero dirigido a la región no era un ahorro externo, como parte de la literatura y del pensamiento latinoamericano lo creía. Se incorporaba definitivamente a los países receptores. A los periodos de entrada de recursos seguía fases de salidas con un drenaje de recursos superior al de la entrada para remunerar a los propietarios no residentes. La crisis de las balanzas de pagos se reinstaló en un nivel superior, lo cual provocó el estancamiento del crecimiento. No había tanto dinero. Este dramático proceso ocurrió en los años 60 y 70, promoviendo la destrucción de la base social del desarrollismo y dando lugar a las dictaduras militares y contrarrevoluciones y fascitación
con excepción del gobierno del general Velasco Alvarado en Perú, que se presentó con un enfoque antiimperialista. Los regímenes militares retomaron el endurecimiento externo y profundizaron la superexplotación y de trabajo como forma de obtener excedentes financieros. Un videíto como para seguir viendo esto. Espérenme un segundito, por favor. Voy a dejar de compartir. Espero que las clases no se les hagan un poquito difíciles, diferentes. O sea, yo sé que son temas un poquito teóricos, eh, pero nos ayudan a entender muchas de las cuestiones que en el continente radica en América A Latina. ver, vamos. Por favor, tomen mucha atención. Vamos. La CEPAL y los movimientos desarrollistas en América Latina. Los primeros antecedentes radican en 1914, con el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, comienza la Primera Guerra Mundial, la que sería conocida como la Gran Guerra. Al término de esta, en el periodo conocido como entreguerras, se concibe un nuevo orden económico y político en el mundo. Estados Unidos se posiciona definitivamente como la nación hegemónica, basando gran parte de su economía en la exportación de bienes manufacturados hacia el resto del mundo. Lo seguirían también las naciones europeas. Sin embargo, la realidad de América Latina está lejos de eso. Al no ser un continente industrializado, básicamente depende de un modelo agroexportador, herencia del siglo XIX, donde las materias primas y alimentos se intercambian por la divisa del dólar, y con este se logra la compra e importación de bienes manufacturados. Este modelo agroexportador latinoamericano se vería interrumpido por lo que se conoce como una de las grandes crisis del sistema capitalista, la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929. Como La consecuencia caída de de la esto, bolsa. Estados Unidos y Europa dejan de comprar a la escala de antes y toman políticas económicas de tipo proteccionista. La crisis limitó en un más del 50% la capacidad de importación de los países latinoamericanos. Por lo tanto, la importación y exportación normal de productos en América Latina se ve sumamente afectada. Luego del colapso de muchas de las empresas extranjeras, obligó a producir internamente los artículos que antes eran importados, con lo cual los fondos que antes eran destinados a la extracción de materias primas pasaron a favorecer en su mayoría a la producción de bienes de consumo industriales. Pareciera que la solución a esto radica en repensar el modelo económico de la región. El modelo desarrollista aplicado en América Latina tiene sus bases en el pensamiento keynesiano y las ideas estructuralistas económicas. Estas ideas dan paso a considerar la industrialización de América Latina a través de industrialización por sustitución de importaciones. Sus postulados básicos consisten en fin del modelo agroexportador, abandono de un porcentaje de la producción agraria y mayor énfasis en sectores estratégicos para la economía, fomento de la industria local por parte del Estado, aumento de empleos de carácter público, primera etapa de producción de bienes manufacturados básicos como la cerámica, ropas y muebles. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, existe un nuevo periodo de recesión. América Latina se ve nuevamente afectada por la dependencia del mercado exterior. Para enfrentar este suceso y lo que llamarán como subdesarrollo, se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 1947, con su sede en Santiago de Chile. Su principal función sería la de contribuir a la investigación y desarrollo económico de América Latina, además de fomentar
una buena relación entre las economías de los países latinoamericanos y los demás países del mundo con el fin de potenciar y lograr un mejor desarrollo de la región. Se buscó dar un mayor énfasis al modelo de sustitución de importaciones como método para crecer la economía de los países latinoamericanos y alcanzar un mayor desarrollo mediante numerosas políticas de Estado. Se crearon empresas de carácter público, las cuales el Estado protegía de la competencia extranjera. Estructuralismo latinoamericano. Bajo sus ideas estructuralistas, se incentiva el fortalecimiento de la industria nacional, políticas de Estado fuertes, escuelas y educación sobre el nuevo periodo de industrialización. Entre sus grandes exponentes latinoamericanos se encuentran Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto Santa Cruz, entre otros. La teoría que los estructuralistas plantean es la llamada teoría de la dependencia, donde existen países en el centro y en la periferia. Los países del centro, en los que se encuentran europeos como norteamericanos, generan bienes manufacturados industriales, mientras que los países de la periferia extraen materias primas y alimentos. Según los estructuralistas, se identifica que esta relación genera el subdesarrollo de la región, y a medida que pasa el tiempo no mejora, al contrario, la diferencia se va haciendo más grande. En palabras de Aníbal Pinto, el subdesarrollo es una condición histórica específica de Latinoamérica, no una etapa previa al desarrollo. Los estructuralistas plantean que una primera etapa de superación de este problema se soluciona con una fuerte intervención del Estado, que fomente y subsidie una industria nacional, donde pueda existir una ampliación del mercado de exportación latinoamericano. Con el crecimiento de la industria se abandona gran parte de extracción de materias primas y las personas comienzan a abandonar los campos, provocando así una masiva migración campo-ciudad. Uno de los grandes obstáculos que enfrentó el modelo EASY fue la restricción externa. América Latina cuenta con productos y materias primas para exportar, pero no cuenta con suficientes dólares para importar bienes de capital, es decir, bienes que producen otros bienes, ya que para el funcionamiento de una industria regional latinoamericana se necesitan insumos de manufactura externa y en gran medida un mercado al cual vender la producción. Debido a esto, los países latinoamericanos contraen deuda externa para obtener la divisa internacional. Las exportaciones de materias primas no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados. Para combatir esto, los estructuralistas plantean que este obstáculo se puede superar con el fomento del comercio entre países latinoamericanos, y así poder enfrentar la dependencia y el problema de la restricción. Sin embargo, este camino no está exento de problemas, los cuales llevarían a una crisis del modelo, el fracaso del modelo desarrollista. Para entender los factores del fracaso de este, observemos la situación en Sudamérica. La realidad de los países en el continente radica en que no cuentan con un mercado de compradores amplio, debido a factores como el desempleo y una gran parte de la población que sigue siendo rural. Poniendo de ejemplo a Brasil, incluso teniendo una población de más de 90 millones de habitantes y siendo uno de los países latinoamericanos que más lejos ha llegado en el camino de la industrialización, tuvo que enfrentar a comienzos de la década de 60 los límites de su mercado. Esto debido a que tan solo el 25% de la población brasileña eran consumidores activos, que podían permitirse comprar productos, mientras que el resto de la población estaba compuesto por desempleados y campesinos que se encontraban fuera del mercado sin poder comprar artículos manufacturados que impulsaran el desarrollo del país. Por otro lado, al momento de querer exportar productos fuera del continente, no hay un mercado en Estados Unidos o Europa, debido a una fuerte economía restrictiva, además de que los bienes industriales provenientes de América Latina no logran competir con los productos manufacturados producidos por las grandes corporaciones mundiales. Por lo tanto, los países del continente latinoamericano acumulan stock de productos y se produce una inflación económica. Por esto, la superación de la restricción externa anteriormente mencionada se ve demasiado lejos. Para
Para finales de los 60 y a través de los 70, una consecuencia del fracaso del modelo será la polarización del espacio, tanto económica como políticamente. Se desencadenan dictaduras militares en países como Brasil, Argentina y Chile, y comienza la implantación de un modelo económico neoliberal. Los 90 estuvieron marcados nuevamente por ideas de entender el espacio del continente como propio, llevando a cabo reivindicaciones indígenas, de género y de integración regional, que intentan subsistir con la economía neoliberal. Hoy en día, la CEPAL sigue trabajando para lograr un desarrollo con igualdad, diversificación productiva e integración regional con el fin de lograr una inserción en el orden mundial. Como podemos ver, en realidad, bueno, aquí no sé por qué no se reprodució el video, pero bueno, como podemos darnos cuenta, Latinoamérica tuvo un lento desarrollo a una forma de deindustrialización, pero de alguna forma lo está buscando y está encontrando en la forma de organización interna algo para poder salir de esto. En ese aspecto, no me queda más que decir que me agradó mucho tener esta clase con ustedes. Por favor, les espero en las siguientes clases. No se olviden de su profesor. Nos veremos. Hasta luego.